¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería continuar con el video anterior sobre aquello que nos referimos en cuanto al tema del mangueo de los clubes de fútbol. Especialmente me refiero a los de primera división, a los más ricos, a los más fuertes, no al resto de clubes, que se entienda bien, no al club de barrio, al club que resiste como puede, al club que tiene a lo mejor el juego de bochas, o que el fútbol, el futsal, o juego para chicos. No, no, no. Ustedes se entienden bien. Me estoy refiriendo específicamente al fútbol profesional, al fútbol de primer nivel. En cuanto a eso, quería decirles algo más. Me quedé con cosas en el tintero porque quiero ahora ir a los detalles. Y me estuve anotando una cantidad de ingresos para que ustedes vean lo que recaudan los clubes de fútbol antes de ir a manguearle al Estado, porque dicen que no tienen nada, que se quedaron con poco por esta epidemia o por lo que sea. Mire, me estuve anotando acá. Venta de jugadores al exterior. Por supuesto es el rubro más fuerte. Cada vez que se vende un jugador al exterior o un jugador importante dentro del mercado local, pero especialmente al exterior, se recauda en dólares o en euros, pero a veces en decenas de millones. Venta de abonos a palcos y plateas. Marketing, merchandising, publicidad en las camisetas, publicidad estática. La televisión, que para los clubes más chicos de primera división representa un porcentaje mucho más alto del presupuesto que para los clubes grandes. Premios por participación en las copas internacionales. Premios por participación en la Copa Argentina. Venta de entradas populares. En algunos casos, alquiler del estadio para conciertos. Recalificación de terrenos también hubo en algunos casos de algunos clubes, cuando quieren construir un estadio o cuando tienen un predio nuevo que compraron. Y finalmente, no hay que olvidarse que los clubes en los últimos años resistieron el decreto 1212 de cuando Eduardo Duhalde fue presidente a principios de este siglo, que los eximía de algunos impuestos o de porcentajes de algunos impuestos. Seguramente ustedes cuando vean este video me pueden llegar a agregar, y les pido que lo hagan, por favor, que lo hagan y que me digan, mandándome mensajes o lo que quieran, sobre más ingresos todavía que estoy seguro que hay. Pero fíjense lo que yo mismo me anoté. Yo me anoté una cantidad de ingresos espectaculares. Ahora díganme, con todos esos ingresos que tienen los clubes, con todas esas posibilidades, no en un mes, sino mes a mes, año a año, durante los últimos años, especialmente desde que todo se globalizó, desde principios de los 90. ¿Cómo puede ser, cómo cuernos puede ser que los clubes de fútbol estén debiendo y que le estén mangueando al Estado en una situación en la que el Estado necesita gastar en otras cosas? A eso es lo que yo me refería en el video anterior y me refiero hoy con mucho más detalle. Y les insistía y les daba el ejemplo del Barcelona, como tantos otros ejemplos se pueden dar. Pero fíjense, tomemos el caso de Racing. Racing, desde que apostó más a las divisiones inferiores, desde que trabajó más en las divisiones inferiores, no solamente sacó más jugadores identificados con el club, porque hay otra cosa a la que ahora me voy a referir de las inferiores, no es solamente una cuestión económica. Las divisiones inferiores, primero de todo, es una cuestión de identificación, porque los jugadores que salen de las inferiores o son hinchas del club o están identificados con el club por tantos años de haber estado allí, aunque a lo mejor de cuna sean hinchas de otro club. Por ejemplo, se da muchas veces el caso de River, que porque tiene un instituto, muchos jugadores que salen de allí y que pasan por sus divisiones inferiores, a veces se identifican, pero a veces no son hinchas del club, pero bueno, el hecho de tener un instituto es un plus para River, entonces los jugadores van desde muy chicos allá o los padres los envían ahí, que me parece muy bien. Bueno, Racing es lo mismo, desde que Racing apostó a tener unas divisiones inferiores más fuertes, dándole más énfasis, sacando más jugadores a primera y que los jugadores sepan como mensaje que estar en las categorías juveniles de Racing significa tener chance de llegar a primera, no pasar hasta la tercera o cuarta y quedar libre y después ir a parar a otro club, sino que se identifica tanto el club con ellos o ellos con el club, que eso termina dando como resultado que ellos llegan a primera división y después juegan la primera del club. Eso es una motivación diferente que saber que el club no apuesta a los juveniles y que a la hora de la verdad apuesta por comprar jugadores de otro lado, que no le veo el sentido realmente, porque significará, si el club compra un jugador de otro lado, que ha sido un fracaso el trabajo de tantos años en algunos puestos de la cancha, lo cual no tiene ninguna lógica. Pero bueno, les quería comentar que además de la parte de identificación, que es la parte más importante, la parte simbólica, si lo queremos llamar así, está también la parte económica. El hecho de recurrir a las divisiones inferiores, además de tener la identidad propia y de que uno tiene seguramente o tiene que tener una idea de juego a la que apostar, está también la posibilidad económica
de no tener que recurrir a compras importantes, salvo las más básicas para reforzar algunos puestos, que lógicamente eso puede pasar con jugadores de jerarquía internacional en 2 o 3 puestos de la cancha como mucho. Ahora, no me vengan con la necesidad de 11 puestos. A mí me llama la atención eso, a ustedes no les pasa que cualquier técnico de cualquier ideología futbolística, cuando se hace cargo de un club, o no cuando se hace cargo, cuando termina una temporada y empieza otra, dice, no, no, nosotros necesitamos muchos refuerzos, ¿eh? No, necesitamos un arquero de categoría, un marcador central, un lateral, un volante de marca, un volante ofensivo y un delantero. O sea, necesita medio equipo nuevo. Y no hay equipo que no necesite medio equipo nuevo. Es decir, todos los equipos juegan mal y todos los que dirigieron entonces no lograron su cometido. Yo entiendo que cuando vende un jugador importante del club necesite o reforzarse o recurrir a las inferiores. Lo normal sería recurrir a las inferiores, no tener que optar por un jugador otro lado. Yo me acuerdo cuando en el San Pablo se había ido el lateral derecho en los años 90, que todos se lamentaban por el lateral derecho que se había ido y el que estaba atrás era Cafú. Bueno, el San Pablo pudo haber comprado a lo mejor el lateral, qué sé yo, derecho del Flamengo, o de un colombiano, o un ecuatoriano, o un argentino. ¿Por qué no? Como hizo después con Buffarini. Sin embargo, el San Pablo en aquel momento con Tele Santana tenía a Cafú atrás y entonces el que jugó fue Cafú. Y fíjense lo que fue Cafú. ¿Y cuánta plata sacó el San Pablo por Cafú después? ¿Cuánta plata sacó el San Pablo por Cafú? Bueno, así como eso, hay una cantidad enorme de situaciones en las que si ustedes hacen las cuentas, van a sacar como conclusión que lo más importante de todo es recurrir a las inferiores, porque las inferiores además es un gran negocio, a eso quiero llegar también. No es solamente una cuestión de identificación. Alguien podría venir con números y decirme, sí, hablas mucho de identificación, pero acá lo que cuentan son los números. Bueno, ¿qué mejor que los números? ¿Qué mejor que los números? ¿Cuánto le salió, vuelvo a insistir con el ejemplo que daba antes, cuánto le salió a Barcelona a Pedro Rodríguez? ¿Y cuánta plata sacó el Barcelona por Pedro Rodríguez? Bueno, este es el mejor ejemplo. Hablemos de Racing, vuelvo al ejemplo de Argentina. Hablemos de Racing. Racing sacó en una época 5 o 6 jugadores de nivel internacional, hablo de los últimos 4 años o 3, y todos terminaron yendo a Europa, y Racing lo fue reemplazando por otros jugadores. Pero el tema acá es pensar también, no solamente en una cuestión de negocio, sino también pensar en el club. Mira, les voy a contar otra anécdota más. Tuve una oportunidad en el Fórum de las Culturas 2004 en Barcelona, cuando fui invitado allí, de dialogar con Mauricio Macri, el que después fue presidente argentino, porque en aquel momento salió el tema de Mauricio Pineda. Ustedes recuerdan, Mauricio Pineda fue el lateral izquierdo que jugó el Mundial 98 en Francia, hasta le hizo un gol a Croacia en un partido, y de Huracán pasó a Boca Juniors. Entonces, en ese pase participó un intermediario. Y yo le preguntaba más que en aquel momento, pero escuchame una cosa, Mauricio, ¿para qué necesitaste un intermediario para un pase entre Huracán y Boca? Un jugador que va de Huracán a Boca. Si vos vas en un coche o te tomás un taxi desde el Tomás Aduco, el estadio de Huracán, el Palacio Tomás Aduco, a la Bombonera, más o menos ¿cuánto te sale el taxi? ¿Para qué necesitas un intermediario? No, es que hoy todo se hace con intermediario. Claro, se hace con intermediario un pase que es a 10 cuadras de un lugar a otro, porque ahí sale dinero y entra dinero y en el camino se pierde. Pero en realidad no hace falta un intermediario. Y además no hace falta intermediario porque los pases deberían ser una excepción a la regla. Los pases están dados porque hay una regla de mercado que los impone. Pero no solamente eso, les quiero comentar algo más. No solamente está dado los pases por este asunto, sino que hasta hace poco únicamente lo recuerdo a Daniel Angelisi haber hecho una confesión tan brutal. El expresidente de Boca, hasta hace un año y pico, o menos, que un año y pico, hace meses nada más, Daniel Angelisi dijo en una oportunidad que se juega la temporada de septiembre a mayo o de septiembre a junio, porque así le podemos vender jugadores a los europeos. Es decir, que todo está estructurado de una manera tal que el fútbol argentino solo piensa en vender. Y si solo piensa en vender, fíjense una cosa interesante que podemos plantear, si solo piensa en vender, entonces eso quiere decir que no se juega como se quiere jugar. Se juega y se elaboran jugadores y se piensan desde la novena jugadores para llegar a primera que tengan las características que los europeos quieren. Porque si no, nosotros no le podemos vender por millones de dólares a ellos o millones de euros. Entonces nosotros venimos trabajando desde hace muchísimos años con un sistema que no es el sistema nuestro, es el sistema que ellos quieren. Entonces nosotros no elaboramos los jugadores que característicamente tuvimos durante tantos años de brillo
y que fuimos la envidia del fútbol internacional, ni hablar del sudamericano, y que tanto nos temían. Nosotros, por ejemplo, yo escuché hace muy poco tiempo a Ricardo Lavolpe en programas de televisión decir, no, el táctico, como dice él, el táctico, que nosotros le decimos el 10, no se usa más, porque en Europa no se usa más. Entonces, en realidad, ¿para qué usamos el táctico? Bueno, los europeos no lo usan más, me parece bien, salud para ellos, felicitaciones, no usen más el 10 porque no les interesa y es una cuestión de su propia idiosincrasia. Ahora, ¿por qué Argentina no tiene que sacar más un número 10 porque los europeos no usan más el 10? Nosotros no sacamos más un 10 simplemente porque como ellos no compran un 10, entonces ¿para qué vamos a sacar un 10 si no se lo podemos vender? O sea que nuestra lógica está dada en venderles jugadores a ellos y en trabajar en las divisiones inferiores solamente con una lógica económica que es venderles jugadores a ellos. Ahora fíjense ustedes qué interesante. Trabajamos con la lógica de tratar de venderles jugadores a ellos. Sacamos jugadores de la novena hasta la reserva para tratar de venderles jugadores a ellos. Ahora resulta que cuando llega a la reserva, en lugar de usar ese jugador, que supuestamente lo vinimos alimentando, le vinimos dando lo que quería, le vinimos dando viáticos para que se pueda arreglar, le veníamos dando un dinero para que arregle su casita, le veníamos dando el viaje para el colectivo, cuando pudimos lo fuimos a buscar con un coche, lo llevamos, lo trajimos al interior a jugar partido, lo llevamos de gira al exterior, y cuando llega a la reserva lo dejamos libre para traer por, no sé cuántos millones de pesos a un jugador libre que vino de otro lado porque el técnico lo recomendó. Ahora, a su vez, el técnico que recomendó ese jugador, dentro de 6 meses lo echamos y no saca resultados. Y entonces ese jugador que trajo el técnico a cambio del nuestro se queda sin jugar, se queda hibernando por ahí, porque ya no es del gusto del técnico que vino, que a su vez nos dice que tiene que traer otros jugadores. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuándo será que los dirigentes pensarán con otra lógica y se darán cuenta que el tema no pasa por comprar jugadores, sino que pasa como debería ocurrir para venderlos en todo caso? Primero para disfrutarlos. Me quiero detener en este punto también para terminar en este video. Primero para disfrutarlos, porque otra lógica a la que combato fervientemente es la lógica de compré a tal en 3 millones, y eso el periodismo de hoy lo defiende mucho, lo que voy a decir. Compré un jugador en 3 millones de pesos y lo vendí en 20 millones de pesos. Mirá qué barro el negocio. Sí, ¿cuánto lo tuviste? Ah, no, 2 meses. ¿Y cuál es la gracia? O sea, los clubes, hasta que yo sé, hasta hoy, son asociaciones civiles sin fines de lucro. Entonces, que vos me expliques a mí como dirigente o como directivo, dirigente es un calificativo demasiado alto para muchos de ellos, ¿no? Como directivo, que vos me digas a mí, compré a un jugador en 3 millones de pesos y lo vendí en 20 en 2 meses. ¿Cuál es la lógica? La lógica ahí me estás dando una lógica de negocio puro. No me estás dando una lógica de directivo de que decís, no, 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 yo este jugador lo tuve 2 años, 3 años, lo disfruté y después ya no había más remedio, el jugador había crecido tanto, ganamos tantos títulos que lo vendí. No, 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 vos me estás diciendo que tu lógica es que vos lo compraste en 2 millones y lo vendiste en 20. A todo esto, vos compraste un jugador en 2 millones porque de la novena a la reserva nunca trabajaste en ese puesto un jugador que te pueda servir. O sea que muy vivo no sos, en realidad, no sos. Pero tampoco te basás en la lógica que debería ser, que es la lógica del disfrute futbolístico de un jugador hasta tenerlo mucho tiempo, que ese jugador gane cosas, se identifique con el club y después, en todo caso, una lógica económica haga que vos lo tengas que vender porque ya el jugador vale demasiado, creció mucho y se supone que vos tenés un jugador en ese lugar, en ese puesto para reemplazarlo. Eso es lo que se supone, pero el fútbol argentino no tiene esa lógica. Y es más, voy a decir una última cosa. El fútbol argentino se queja de que con esa lógica económica no puede competir con algunos mercados. ¿Saben qué? Yo entiendo eso. Vos no podés competir contra el mercado español en euros, no podés competir contra el mercado inglés en libras, no podés competir contra el mercado portugués incluso, a lo mejor en euros, no podés competir contra el mercado, no sé, por decir, ruso. Lo entiendo, el mercado alemán, no podés competir contra eso. Ahora, no me vengas porque no podés competir contra el mercado mexicano. Vos no podés competir contra el mercado mexicano porque vos hacés las cosas mal. Porque Argentina podría competir con esos mercados. Con el mercado brasileño o el mercado mexicano por muchos momentos Argentina podría coincidir si hiciera bien las cosas, pero no las hace bien. Ese es el tema, no las hacen bien, porque estos dirigentes o estos directivos, para decirlo mejor, no tienen la lógica que en realidad deberían tener, que es primero la deportiva, una idea clara de política deportiva del club, que lo vengo reiterando en letra de molde, y después recién ahí tener la posibilidad de vender o no para adelante.
Ahora, lo principal es eso, y otra cosa más, con todos los rubros que hay, para ganar dinero durante tantos años en el fútbol argentino, no puede ser que en una situación de crisis le estén mangueando dinero al Estado. No hay caso, no puedo estar de acuerdo con todo eso. ¿Qué quieren que te diga? Un gran saludo y hasta la próxima.